Y Orana Coruatá a todas, sean ustedes muy bienvenidos a su programa, su muy querido programa Erorata Pati. ¿Se van a preguntar por qué estoy sola? Nada, pues, yo nací sola. Pero de eso no se trata. Estoy sola porque ya estamos llegando al término, casi término, de su programa Erorata Pati. Y lo que queremos hacer es entregarle a todos ustedes, adivinen qué, resumen, entretención, de todo lo que usted se perdió. Durante todos estos capítulos, nosotros hoy se lo vamos a entregar a ustedes. Pero antes queremos agradecerle a cada uno de ustedes. Adivinen por qué. Por ese like, por esos buenos comentarios, por ese abrazo, por esa retroalimentación en las calles. Maururu Coruatá Atoa, Coruaja Umay, Coruaja Imay, Kitmatubaja Erorata Pati. Así que, después de estas palabras, los vamos a dejar con un primer resumen de lo que ha sido todos nuestros capítulos, con unos maravillosos invitados que hemos tenido acá. Un resumen que no se pueden perder. Así que, director, corra video. Oye, mira, ahí estamos viendo el conjunto de los niños. Sí. Y notamos que tú participaste con ellos en ese conjunto, Sí. porque habitualmente no se suele bailar con los más pequeños. Y en este caso, ¿qué tal te pareció tu experiencia bailando con los más chiquititos? Es que para mí, cuando entré a hacer Aito, dije voy a participar en lo que más se pueda. Mira. Y por eso estuve en el conjunto de los adultos, estuve en los juveniles y estuve en los niños. Pero fue el que más me llamó la atención, fue el de los niños, porque uno ve a la gente adulta, a los jóvenes como que ya están acostumbrados, venimos nosotros, ya, pero los niños están atrás, todos. Oh, ahora nos toca, vamos tío, vamos. Y todos los niños gritan, vamos tío, vamos a ganar, nos va a ir bien. Y siempre con esa energía de niño positiva, siempre tirándote para adelante. Entonces cuando uno se sube al escenario, yo quería sí o sí bailar con ellos, uno se sube al escenario, otra vibra que se siente en el escenario. Oye, ahí podemos ver que se va acercando Nuestro nuestro tesoro vivo. Ancestro. El corocuto ahí. Sí, ¿Ah? pues mi ¿Qué ancestro. tal? ¿Cómo fue vivir esta tapatía al lado de él? En los ensayos, porque yo sé que el coro y la NUA están, pero al 100% Sí. en todo. Bueno, ¿Cómo la fue? NUA con el coro, a mi abuela no le gusta, a mi abuelo no le gusta los ensayos, le gusta más estar en el harem. Y que igual que los ensayos de Dios se hacen en su harem Sí. nomás, no le gusta tanto ir a otros lados. Y el corocuto ahí es el pilar fundamental de nuestra familia, pues con la NUA. Y verlo ahí en el escenario, más encima con una canción hecha para él también. Pues, Mira. de la vivencia si nosotros escuchamos esa canción, es la vivencia de los coros cuando vivían antiguamente, cómo salían a la pesca, entre medio del frío, del mal tiempo, a sacar alimento para su familia. Recordemos que en ese tiempo era todo bote a remo Exacto, nomás. Era todo a pulso. Era todo a pulso, entonces era un sacrificio más o menos salir a pescar, no como hoy en día, uno se sube a un bote, acelera nomás y en 5 minutos tiene el Apolo. Mire, y ahí tenemos el escenario del 2008. Ya, igual está loco porque nosotros tratamos de hacer como más 3D. Ese fue como las primeras juegos que empezamos a hacer con Ajá. 3D, pero nos quedó muy pesado, demasiado pesado. Sí. No habíamos calculado bien cómo se llaman los materiales y a la hora de la puesta en ¿Del escena montaje? del montaje fue pero una locura. Si no hubiera sido por nuestro amigo Puna, eso no era. Levantar eso. No, esa era coreografía. demasiado, claro, era Era demasiado pesado. Y porque por lo que vemos es como una sola plancha. Son con planchas enteras. Aquí No, es, ¿no? hicimos con volumen, todo tiene volumen, tenía una estructura de, ¿cómo se llama?, de madera de 2x2, 2x3, Ok. y todo forrado con terciado. Esa era la idea de ese tiempo, pero como no sabíamos trabajar muy bien cómo se llama la madera en ese tiempo, le dimos, pero Como salía, vamos pegando. metimos palo, pero claro, después La con el cosa es que tiempo, quedara firme. claro, porque la firmeza ahí como que nos jugó un poco en contra con el tema del peso. Porque Ok. después cuando teníamos que movernos nos dimos cuenta de eso del peso. Ahí después con el tiempo ya como se llama. ya Oye, pero sabemos. con luces y todo se ve estupendo. Claro, de hecho tuvimos un chascarro con esas luces porque antes se ocuparon unas luces que se llaman PAR 56. Ok.
y se empezó a quemar atrás. Los ojos. Los ojos. Los ojos se empezaron a incendiar atrás porque se calentaban esas luces, pero no son como las LED de ahora actuales. Oye, y aquí podemos ver algunos escenarios que realizaron. Cuéntanos qué sientes cuando los vas viendo, porque son hartos, 23 Sí, años, son hartos. son 23 escenarios. Sí, igual, o sea, no todos me gustan, obviamente, porque ya... Pero sí, creo que era de Huay. Este era uno de los precursores con el tema de los rostros. Mira, ahí vemos tu mano. Sí. Esa es tu mano. Sí, ahí partimos también con el tema de los rostros. Sí. Y como que 2 o 3 años les gustó con el tema de rostro y ya no queríamos saber más Ya de no rostro, ¿no? Ya no queríamos saber nada de rostro. Pero bueno, no, estuvo bueno también para entender otra temática de la pintura, pero... Oye, y eso, háblame de la temática un poquito del escenario. ¿Ustedes proponen? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, a nosotros nos dan un tema, por ejemplo, no sé, el agua del año pasado. Hoy quiero una idea con agua y nosotros tenemos que empezar a buscar información. Okay. Yo te pregunto a ti, no sé, ¿por qué más quieres que enfoque en el agua? ¿En qué parte? ¿Dónde? Mientras más información tenga, mejor todavía para mí, porque ahí yo me voy así como en mi dere y te puedo presentar las ideas previas. Por lo general, las ideas previas siempre las hace Gustavo. Yo también pongo una parte, pero él por lo general da el boceto original. Ese son... Oye, ¿y hay algunos de acá que sea tu preferido? De mi preferido, el de la isla, yo creo que ese es uno de los que más me gusta a mí. Por el tema de cómo te explica en delante del flúor, del trabajo del flúor, el de la piru también me gusta. Ahí se ve el trabajo. Está. Y ese fue como algo nuevo, ¿no? Y probamos así un día que estábamos en el país atrás donde trabajamos, que está oscuro. Y dijo, oye, tenemos para probar esta cuestión, tenemos flúor, tenía una de estos tubos violeta, y lo probamos y funcionó. Y de ahí salió. Bien. Claro. Yo te cuina ya. Ahí te arigmata muy nung te aguan. Hatmen ko ngaro mayena porque awi kokoy pa mato ma ori ote me ngaro me wot mena rao no atu kit me repeni ina te nu haka ono i te raua o sea ina nu e mau i te raua ono nu ere mataitai mai era ta toa e ro ate nu he wanang i te angairi e te peni ko hape ko me ina no he manau i te me e rapeni o vaenga o te mahatu me hanga no he wanang raki o rame ta toa e ro ate nu pe e ro ate nu wanang di roa me e ngaro ai o me era nu eri ai ori me te horeri ai o ai owe. Nu ere ori meri te horari, manoho o mui kuru a te marahi kiro te rāua. Ka no ko ka haktope tu muna o i te whauwa ore o te mana uere me e roro te raua mahatu. I kume mai ei pum hakere i rungi. Aparte peni he ari ki rāua. Ai rāua hakat kia mea. I te rāua hakara peni i mātou i rotu mātou hakari e ori noa. Mai vai. Que se croa. Tere ka ora tapati. Si, nene. Ita weu nei ai o kwatia rufina te atapari pe daua. Ki to ko mana u arau i noho ai tai ori atuai orungi rame me pari. He ko ko riva pa te vai me mai u te rau a per me fo fa ore no atu e un te sanari. E ro apa nga vi ki no ina an turu at ki me ere. Ai
Ahí tenemos una corona ahí, en la cabecita de la majatu. Oye, cuéntame. ¿Tuvo peleas acá? Bueno, como todas las tapas. Bueno, yo tengo la corona de la majatu. Tú tienes esa corona Yo todavía. la tengo guardada. Mira, oye, y bueno, tú nos contabas de que en este caso las candidatas se acercan a tu casa o tú vas a su hogar para poder tomar las medidas. No, dependiendo de lo que más le acomode a ellos. Pero yo prefiero que vayan a la parcela más tranquilo. Exacto. Entonces podemos conversar más fluido. No hay que estar llamando que la nueva, que el traje. Entonces, como están en su casa, están ocupados con el tema de la tapati. Están en otra. Entonces, mejor es sacarlo un poquito de ahí y conversar con ellos más libre en la parcela. Ya, y una vez que tú se mide la corona, pero la medición de la corona es con en este caso es con ya más o menos el boceto hecho en madera. Sí, ya tiene que estar avanzado ya, porque ya tenéis que gastarlo por dentro, comer todo adentro, bajar el volumen. Mira. Ya, pero es que es difícil porque hay coronas que antes de rebajar yo las tallo. Okay. Y después les doy como Como se ve hemos ahí, visto sí, como hemos estado viendo en algunos de las fotografías. Antes de sacar los espacios y todo eso, yo tallo la corona para que tenga más relieve las figuras, como las últimas que he estado haciendo, para que resaltara más las figuras. Oye, ya, entonces, tú vienes con la corona en bruto, se podría decir, medición a las chiquillas, en algunos casos que ya tengan el relieve. Sí, ¿Y pero qué te dicen ellas? Pero qué la emocionante. No, es que la Lo que pasa corona, es que a mí no me tocó, po. No, es que la corona viene sin ni un dibujo. Viene nomás la forma de la corona. Sí. Puta, pero igual, hay que Ellas me hablan nomás de, hoy me gustaría sí. que representara a mi papá o representara a mi familia o, pucha, yo remo, me gustaría que trajera un vaca. Entonces yo incorporo su idea dentro de la corona, pero eso no se la muestro ya tallado. La pura forma nomás. Entonces, también para que sea sorpresa, porque cuando lleguen, ahí está la corona, y entonces, guau. Hoy no saben nada cuando llega ese momento. Ese fue cualquier trabajo, esa corona. Y es el de la puita. Ese es de la púa, maravilloso. Que ahí yo quise cambiar un poco la idea de la confección de la corona. Ahí vemos que tienes dos. ¿Esas son dos? Que se fue para una tapati cuando las candidatas venían con ahito. Ah, ya. Ya, o sea, pero la corona en sí, la que me mandó el municipio a hacer, era la de la candidata. La de la candidata. En ese año, el joven que participó con fue la Nani. Ya, el Pío. El Pío. Ellos me pidieron una corona, pero el Pío me fue y me dijo, el Pío te pidió su corona. Haceme una corona. Ya, mira, y ahí arreglamos nosotros. Ya. Oye, ¿y qué tipo de madera ocupas para la Yo he ocupado macoy y purago. Yo encuentro que el purago tiene más tonalidades. Más bonito. Más bonito. ¿Este es de purago? Ese es purago. Sí. ¿A quién vemos ahí? Vemos a la Valla al Coro, tía. A la guay con el coro. Sí. Ese traje también lo confeccionaron, lo hicieron ustedes. Sí. ¿No es cierto? Exactamente. Si ya hacer un solo traje te ocupa 2 meses, 3 meses, o sea que hacer 2 fue el año completo. Ese traje... Yo mejor me quedo así nomás. No, y ese traje... Trapasa el conocimiento a la EJA nomás, después la EJA no hace los trajes. No, y ese traje, yo creo que ha sido el único traje que ha sido hecho así, de esa manera. Si tú te fijáis, son maros hechos con cacaca. Sí. Ese trabajo sí que fue heavy. Me tomó caleta de tiempo porque es amarrar igual que cuando uno amarra una pluma. Uno amarraba el cacaca. Y el cacaca no es que lo ponía así nomás. Había que tenía su técnica, dar vuelta y ahí recién amarrarlo. Así sucesivamente. Y el de la guay era una cola así un poco más de novia. Precioso. Pero lindo. Ahí se trabajó hartas cosas. Se hicieron rosas de cacaca. Y ahí vemos que tienen dos tipos de colores de cacaca. ¿No es cierto? Sí. ¿Cuál es la diferencia de un cacaca con el otro? El plátano. Uno es río, que es el blanco,
Y el otro lo ocupé con maica jiba. Jiba. Porque en esa época no había mucho estos maicas, estos que tienen el tronco rojo. Ajá. Con maica jiba. Y hoy el maica jiba igual es complicado tener que te mantenga todo el color que uno quiere. Y lo que sí me gustó de este traje es que se aplicó hartas técnicas. Ahí hay trenzado, hay tejido, hay esta técnica del maro, está el forrado también, que está en la corona de la guay con el coro. Y nosotros nos inspiramos en Orón, con el tema del tangata manu, y ahí como ustedes ven, son 2 manupiri. Como eran pareja ellos, eso mismo dio a que hiciéramos manupiri, porque son ella y él. En eso nos inspiramos más que en ese traje. Es hermoso el traje. Sí. Y yo la verdad, desde que hice ese traje hasta hoy en día no he visto esa técnica de que se haga así como maro. Claro, como maro. Es que es mucho trabajo, pues, tía. Bueno, pero cuando uno ama esta cosa, uno... Ahora entiendo por qué yo no me dediqué a eso. Cuando uno ama hacer estas cosas, a uno se le olvida lo complicado que es el trabajo. Todo lo contrario, es una emoción. Tú decís, y hasta uno se emociona, uno dice, ¡oh, que me está quedando lindo! Voy avanzando. Si no lo digo yo digo así, ¿quién más lo va a decir, po? Pero lindo el trabajo. Y aparte que también el cómo lo explican, el cómo se luce el traje, es lo que uno, ahí es donde uno dice, efectivamente el traje es bonito, porque si no lo sabe lucir podía ser un trabajo magnífico, pero si la persona no lo sabe lucir, ahí queda. Oye, tía, y sabemos que tú no solamente compites en esto, sino que también compites en otras competencias, Exacto. como por ejemplo la confección de traje mismo. ¿no es cierto? Exacto. ¿Cómo lo haces? Porque acá uno trabaja con tiempo, como dices tú, siempre y cuando tengas tus materiales, te vas en la programando. confección bajo presión. Sí, bajo presión. ¿Cómo lo haces? Pues ahí tenéis que tener Cuero, cuero nomás para hacer las cosas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que te preparáis antes, sabéis que en 3 horas lo podía hacer. Y ahora no voy a elegir un traje que te va a demorar, porque para hacer los trajes para las candidatas no podéis llegar y decir, le voy a pegar unas 3 tiras así nomás con silicona caliente, le pego y listo. No, pues, para la candidata tú tenés que hacer un trabajo de calidad, bonito, una creación bonita. Para la confección, tú te creas un trabajo más simple. Obviamente, si tenéis máquina de coser, es mucho más rápido y traer los materiales ya listos, ordenado. En una caja tengo mi pipi. Ya este pipi es para hacer el adorno. Este pipi es para coserle aquí. Entonces, lleváis todo ya, todo listo, todo ordenado. Entonces ahí es mucho más fácil el trabajo. Oye, tía, ¿y con el traje de los chiquillos de la Baile del Coro, qué pasó con esos trajes? ¿Los tienes tú, los tienen ellos, los vendiste? Están ahí, andan por ahí. La corona está por allá, la falda... no sé dónde está, pero por ahí porque anda. ya lleva mucho tiempo. Pues, imagínate, se lo comieron los bichos, uno trata de echarle raid, no puede, pucha, contra la naturaleza uno no puede luchar. Exacto. Oye, tía, mira, ahí tenemos otra de la creación de ustedes. Ese es el traje de Pipi de las Heilani. Sí. Maravilloso, linda la corona, imponente. ¿Pero qué eran esas 2 cosas, sí, tía? La idea es como la flor, no sé, por un pequeño toque... No sé, para salirte de lo común. Pucha, ¿viste? Te llamó la atención los 2 cachitos. No, está bonito. Te llamó la atención los 2 cachitos, ¿viste? Lo hubiera puesto yo solo en la... Sí, es verdad. No te hubiera llamado la atención. Pero Mira, la corona esa es una corona imponente. El traje es maravilloso. Hasta tú me viste haciendo esa corona. El pipi que usaste, tía. Voy a decirlo si no me gustó nada, pero qué bonita. No, es que sabéis que lo que pasa que esa corona yo me demoré caleta porque esa fue mi primer desafío en corona, porque yo no trabajo mucho con tema de conchita, para hacer, yo no hago collares, nunca he hecho coronas de pure. Entonces, ese fue mi desafío. Mi desafío. Yo dije, bueno, tengo que hacerlo. Si otras personas lo pueden hacer, ¿por qué no lo puedo hacer yo? A veces muchas personas creen que cuando uno se dedica a la confección de algo, piensa que en verdad uno maneja todo eso. No es pero así. en tu caso tú... No es así. Sí. No es así. La familia sabemos que no es así. Pues.
claro, no es así porque mi tema es falda, calzón, sostén, pero corona, sí, pluma quizás, pero el trabajo en sí, en Conchita, es mucho más meticuloso. Incluso le habíamos pedido a tu mamá que nos hiciera la corona, pues. Pero no cachó la idea a mi taina. No, y no cachó la idea. Pues cuando la trajo, yo le dije, pucha hija, ¿qué hacemos? Me dijo, mamá, vamos a tener que desarmarlo y te vas a tener que ponerte. Tú haces la corona nomás. Sí. Ya. Y fue el desafío. Lo terminé. Y cuando lo terminé dije, no puede ser. Wow. Yo hice esto, no puede ser, dije yo. ¿Qué fue lo que más te costó en eso? Bueno, igual cuando uno baila en un conjunto, tiene esa chispeza de manejo del escenario, sí. Cuando tienen que moverse, qué hay que hacer, tratando de acomodar los espacios. Y si ver que la gente está aburrida, tratar de darle ánimo también, porque... Sí, pues si no se te van a escapar. Sí, y todavía queda el narinari, siempre digo. Pero para mí, por lo menos por el lado deportivo y por el lado baile y todas esas cosas, como que no fue tan complicado. Igual con la baile, uno como bailarín también tiene que tener esa conexión, aunque no la conozcáis, tenéis que tener igual... Sí, porque tenéis que tener conexión, porque somos un equipo. Pues. No puedo yo estar mirando para adelante y tú estás mirando para el lado, estamos coordinados, tenemos que estar siempre conectados. Yo siempre dije a la baile, si estamos perdidos tenemos que mirarnos y ir buscando para que nos vayamos acomodando. Yo creo que lo que más nos costó como equipo fue bailar tango, yo creo que fue... De hecho, vamos a ver un video más adelante del tango. Yo creo que el tango fue lo peor que nos pudo haber pasado. Pero es parte Pero salieron airosos. No, y después cuando ya estábamos más perdidos, dije, no... Y la canción nunca termina, por favor, que termine el tango, por favor. No, y encima de repente esos cambios que tiene, esos pu que le mandan los coros, esos cambios, era peor. Era peor. Oye, y ahí te vemos con la Bay en el tango. Te vemos en el tango ahí con la Bay. Estábamos peleando con el tango. Debe haber sido por el poco tiempo también que les tocó poder coordinar, ¿no? Lo que más ensayamos fue el tango. El tango y cantar fue lo que más ensayamos. Ya. Pero el día del tango no sé qué pasó, parece que las tuercas quedaron encajadas mal. Un W40. De repente no te tinca así aprovechando que sea un escenario donde podamos plasmar a nuestros artistas. No nuestros artistas, yo no me refiero al artista que siempre estamos más en directo, me refiero a ustedes. Ustedes artistas del escenario. Una vez hicimos a Tepou, pero a nosotros como tal no. Lo he pensado, pero no. A Gustavo no le gusta la idea tampoco, así que... Porque tenía que ser que va al revés. Pero tal vez no los rostros, pero algo que sí... encubierto. Al ver, yo diga, es el Cristian, es el Gusti. No, lo hemos pensado, no te voy a decir que no, pero... Sería bonito, la verdad que sería bonito, porque además se lo merecen. Porque de verdad que el trabajo que realizan es un tremendo trabajo. Yo no sé, yo no estoy acostumbrada a ir a otros festivales, pero... No sé si en algún otro lugar se montará un escenario como se monta, porque como decimos acá, claro, aquí se monta con lo que hay. Claro, también había escuchado eso mismo y que yo sepa, no hay como escenografías que se hagan así de esa magnitud. De esa manera. Y sería igual como somos bonitos. Exacto. Sería bonito tener un escenario de ustedes, propiamente de ustedes. O sea, no tal como que apareciéramos tal vez, pero como... no sé, no creo ahora no. Tai Jimenez Orio, tai te ngata ere maiera o te vi ere maiera o nuna aire mata tai mere ki a koe I tu vananga ma oi e ngi no e te nuna aire peni he ata me era we kiera mo I te o te ha aura hai tu urima hai tu mata hai tu hi hai tu akari mai te pua ko kiraro tai o penie ata hau ai ko ata vai ai te hang ki te coreografia korehu ate akari ina he makenu me ko tu ape me no oira ko rame ta me eriri pero ta me koa
I te hapia no nā nuu o kua mātou e kine rau. I te anhui tu wananga ne he wāwai au e no but not toini ai. Ko ngaro awa ke koupa i me ori te mai korua wananga no atu korua. Tō oku koa, i te me no nuu e no te henua kakaka e ori e ni tātou ori. He noho i rote arioko o nuu e ne hona pahe moa i e rao me e o i rote museo ero Inglaterra. E ki e no nuu e ri toki. Te prautia mo i rua prautia rā me. Moi era, e te kere nuu papa he ki o he te me nei. Ko hanga no moho ki kona ne o te me nei, a ko te ne o te me nei. Peira te rau e no te ori, o sea, painga no te ori. E te kere rā nuu, he manau ko tātou. Ko i te anoi e koruanang ki me, no, pero doi tai hoi tātou. Pero ina nuu e kai ite. He manau tātou, he hanga moho mai, he mahani te nuu, te mauahi ato e te me nei, ma ohi rapa nui. He ahau ki atu e tuhora e rātu o peni e he haururo a tātou. He rangi atu ki au i kope tahi a mingo o ku hanga rahi e ko ki atu ti ingoa. Pehe te haura a pehe tō o ku manau, i te nuu nei ori mei nei hiwa e kaura mai nei te traua tara. Ke bueno, ha uru ana hoi tātou. Pehe at me ene i o heanga i te me lei ki se bueno. Ka ngātu, pero ko i te au peni e folklore. O haupa i e ki era. Ki o ku ha uru a tātou, porque nuera ora, ai, kurua ki rot me ene i a makini nei. Pau, ki mi ai te whetiwa rau hanua ne o hanua re. Haka mau i te rau ano no, i e tuu me te invitation, he rere te nuera. No nei o nei ko ha uru tahi ia. Me hanga ka tuu mei runga te rangipani ka viri mei, pum! Kuiri hako ai runga te avione. Mira, y ahí vemos tu corona. Eso es tu corona. Oye, en verdad, tus coronas como que partían ahí. Cada vez más grandes. Son hermosas, son bellas. Vamos a terminar como en Río de Janeiro. Sí, está bien, si la corona se tiene que ver. Claro, porque eso es porque yo encuentro cuando son muy cortas parecen como si fuera una tiara nomás. Sí, entonces, darle volumen, forma. Menos mal que la mía es alta. Entonces, yo creo que le da como más presencia. Es que le da presencia, como te digo, le da presencia, le da altura a la niña, le da. Es con más. Más elegante, igual. Esas son de las primeras que hice. No sé qué está. Sí. Es que ya eran grandes. Que antes te pedían que viniera con como un estilo cintillo abajo para poder poner el nombre del año, el tapati, la panú, y claro. Sí, porque así se usaba antes. Oye, entonces yo ya... Pero hoy día lo sigues haciendo. No, yo lo cambié ya, pues lo hice como un canto libre nomás que terminara con la forma del diseño de la corona así libre. Y se ve más bonito, se ve más atractivo, tiene más elegancia. Así muy Oye, ¿no te han contactado así como de, no sé, estos concursos que se hacen afuera? No. ¿Se realizan afuera? No. Es así, lo que regalan es una corona con... yo creo que el tema de las coronas de este estilo... ¿Solo se da acá? Sí, yo creo que es propio de aquí de la isla. Solo se da acá. Si fuera de otro lugar, esto no, mandan a hacerlo de metal, de piedras preciosas y cosas así. No saben nada lo que es una corona. Bueno, ahí vemos que... Yo creo que la corona toma más importancia cuando... Más que nada es el trabajo de la familia, más que la corona que le da la importancia de todo ese trabajo de la familia, de la misma candidata. Exacto. Entonces yo creo que ese es el que le da más valor. Oye, mire, y ahí vemos la corona del Pío. Ay. ¿Es muy similar la corona de los chiquillos? Sí. Del Pío con la nani, Sí, ¿no es cierto? Es muy parecida. ¿Y ese tú también lo hiciste? Sí. Ay, se ven bonitos los chiquillos, se ven súper bien. Muy linda. Y ahí va. Ahí vemos la coronación de la Hei. Oye, son piezas de arte.
Ah, pero ahí, porque él era suavito, y ahí solamente te pidieron el pavo. Sí. Y ahí cuenta que la corona tiene el cintillo. Exacto. Y Ahí está. Y yo encontraba que igual era feo ponerle Tapati Rapanui el nombre. Yo le dije, no, es que es como... Ya la corona en sí ya se sabe que es de la Tapati ya, entonces, ¿para qué invadirlo con tanta letra y número? ¿Ahí viste? Mira, y ahí está el de la Baikal Tenegui. El de la Cartenegui, Javi. Y se nota la madera, por la diferencia de las maderas, el tiro. A menos, ¿qué año empezamos a hacer las coronas así sin el cintillo? No sé, pero queda maravilloso. Mira, y ahí vemos a la cuita, pero emocionante. No, es que su corona es bella. Aparte que ella es muy linda. Bella, ambas dos. Se le ve bien. Se le ve muy bonito. Es que esa corona era para ella. Era de ella. Estaba muy bonita la corona. No, y ahí vemos con lo que tú dices, que no llevan ese cintillo, sino que tienes como la figura. Sí. Y la figura va moldeando la corona. Les contaba a los chiquillos de que tú eres la pionera en la creación de los bikinis. Tú eres la pionera, sí. Y recuerdo que hace un par de años atrás, hace un par de años nomás, no tanto tampoco, tú hiciste un desfile, Sí. donde mostraste tu creación. Yo también te hice un traje. También te hice un traje. Sí, ese Y fue que fue muy, muy hermoso. Sí. Estamos hablando del 90 y algo, 99. Sí, algo así. Sí, yo me acuerdo porque la Baitiare tenía como 3 años, exacto, la hija tenía como también, 4, si eran exacto. re chicas pues también. Y vi que a partir de ese trabajo que tú realizaste, empezaron las creaciones, o sea, empezó esta creación a masificarse. Exacto. Hubieron más personas que empezaron a hacer de este trabajo, de confeccionar, ya sea los accesorios de diferentes formas, los bikinis, ¿no es cierto? Y también implementarlo dentro de los trajes para la Tapati. Porque al menos que yo recuerde, en la Tapati que yo estuve Claro. no teníamos eso. Y tú también puedes dar fe de eso porque Sí, tú también fuiste exactamente. candidata a reina. Sí, porque al final, pucha, esa es otra historia. Si tuviéramos que hablar de eso, sí, efectivamente, lo que se exigía en ese tiempo era lo mínimo, que era la corona, el sostén y la falda del traje. Y después, como tú decís, se fue implementando esta cosa. Fue un desafío el tema del desfile de moda, porque yo con todos los trajes que fui juntando, hicimos otras cosas aparte. Tú estuviste en el desfile. Oye, pero fue un desfile espectacular. Y de ahí, yo me acuerdo que de ahí ya las personas que, por ejemplo, trabajaban con pipi, con cosas, dije, pucha, yo creo que, no sé, pues se les despertó algo. Dijo, pucha, podemos hacer otra cosa. Muchas cosas. Pues. Y nosotros estábamos ahí en lo tradicional, en lo ¿cachai? común. Igual que el tema de las flores, pues. Las flores, los aros de flores, empecé yo a hacer. Y después el pomajina, ¿cachai? Sí. Entonces, y ahí se fue como masificando el tema del trabajo en Majute, pues. Y ahora hay una chica que su trabajo es hermosísimo. No tengo nada que decir. Podemos rescatar de que a partir de tu creación se empieza a masificar las ideas. Obviamente. Bueno, mi mensaje para las siguientes futuras generaciones es que no tengan miedo de participar, no tengan miedo de querer hacer algo, pues si quieren ser candidatas, pregúntenle a su familia primero, no vayan y se escriban nomás. Pregúntenle a su familia y que estén seguros con su familia de querer participar, porque pasa mucho de que van, se escriben y después, no, me quiero bajar, porque sienten esa inseguridad. Pero si quieren participar y su familia la apoya en la candidata, métanse. Si quieren participar en alguna competencia deportiva como el Tahuara Panui, Acabenga, cualquier actividad de la Tapati, participen.
no tengan miedo de que voy a llegar último, que no voy a llegar a la meta, no importa. Recuérdense que los que participan, el lugar que uno llegue siempre va a ser un ganador. Hay que ir con ese objetivo, participar, y al final es para ti mismo, como Rapa Nui, como niño también que es del continente y vive aquí en la isla, porque ahora vemos a hartos muchachos que en el Hoy Vaca, se han integrado mucho a los deportes ancestrales, sí. Entonces participen, si les dice ven a participar, no tengan miedo, participen. Eso es lo importante, que entre todos sigamos manteniendo estos deportes, la cultura. Y ojalá más jóvenes también, no solamente por el deporte, también por el lado de la taraya, ir a hacer la artesanía y todo. Porque vemos siempre a los mismos tíos ahí participando. Sí. Y también quiero hacer un llamado también a la autoridad de la gente que cuando hayan actividades también nos llamen a nosotros como Aito, porque al final estamos como en el aire. Hablan de las candidatas, que la candidata... Eso los invitamos. Y qué linda también esta instancia también para que nosotros también sepan que estamos aquí, los aitos. Sí, la verdad es que no solo conoce, porque como lo dije al principio, uno conoce el lado de la candidata, todo lo que conlleva ser candidata. Pero claro, uno conoce al aito en la parte deportiva. Pero ya estar en un escenario como ahí total, porque uno lo conoce como competidor, pero estar ahí es otra cosa. Y qué rico escuchar, obviamente, tu experiencia como Aito, y nuevamente darte las gracias por acompañarnos en este capítulo de nuestro programa, nuestro querido programa Erorata Pati. ¿Y algún mensaje le quisieras dejar a nuestros futuros artistas? Sí, primero que nada, que la inspiración está en el trabajo. No dejen de lado eso, y la inspiración siempre va a estar trabajando. Okay. Y yo creo que ese es el mejor reforzamiento que se puede hacer para un artista emergente, es eso, trabajar, y nada más. Muy bien, ya lo saben, chicos. Trabajen. Ya llevan 23 años los chiquillos, así que está la experiencia por si ustedes se quieren acercar. Pero, niños, no es solamente pintar, esto es un trabajo, ¿saben? Que Cristian tuvo que aprender a soldar. Hay una etapa de aprendizaje, así que vayan con overol, sin pinceles. Con el overol. Con el overol de trabajo. Cuando tú tenés ganas de hacerlo, siempre vaya a lograr la meta, pero tenés que proponértelo nomás. Yo siempre le he dicho a los chiquillos, con las personas que me junto, o a veces mis propios sobrinos, yo les digo, el escultor o el artista, para crecer tiene que mostrar evolución. Perseverancia, eso era. Yo siempre digo, sí, es verdad. Pues, ha sido va de la mano. muy perseverante. Hay que ser perseverante, muy justamente. Perseverante. Nunca hay que conformarse con lo que ya alcanzaste, sino que porque este trabajo no tiene un límite, no tiene un tope, siempre vaya a estar creciendo. Exacto. Entonces yo digo, si no buscáis evolucionar como artista, mejor dedícate a otra cosa. Cuando uno decide ser candidata, uno tiene que ir preparada, ya sea psicológicamente, físicamente y culturalmente, que es lo más importante, saber de tu cultura. Saber hablar el idioma, o si no lo sabes el 100%, poder explayarte y que la gente también te entienda. Okay. Tu presentación personal es lo más importante, tu sonrisa, tu simpatía delante de la gente. Como tú todos los días te vas a presentar y cómo la gente te va a mirar, porque la gente es muy crítica. Y es importante que tú delante de los ojos de la gente, ellos cuando te vean no tengan tiempo de criticarte, sino que de decir, ¡uy, qué bonita! Que se dedicó a hacer esto. Entonces, cada competencia que tiene una niña, ella tiene que ir preparada. Por ejemplo, yo hoy día me toca hacer jaumaroque. ¿Cómo tengo que ir? Tengo que ir con mi cajutupuna. Entonces, yo preparo un día antes mi cajutupuna. Mi traje, mi cosa, mis cositas en una bolsita, mi maquillaje, qué sé yo, mi peineta para peinarme. Todas esas cosas es súper importante, los pinches, las cosas. Ya, mañana me tocó, no sé, tuicarones. ¿Cómo tengo que ir tuicarones? Tengo que ir con algo que sea tropical, con cosas de flores, que sea pareo, mi petito bonito, mi faldita,
mi moño Ad hoc bonito, a la ad hoc, competencia. mi canastito donde yo llevo mis flores, todas preparadas. Así yo creo que tiene que ser, porque como mi madre me dijo, si tú quieres ganar, tienes que prepararte un día antes y tus cosas preparadas cuando tú llegues al lugar de la competencia. Ya no tienes que pensar, uy, se me quedó la aguja, se me quedó el hilo, se me quedó esto. Eso es lo que yo les digo a las chiquillas. Yo les digo, tengan a alguien, porque yo sé, esta cosa de la tapati te quita tiempo. Hay muchas competencias que una va detrás de Una sobre otra. otra. No vas a tener tiempo de ordenar tus cosas. Tienes una persona donde esa persona la única cosa que tiene que hacer es dedicarte a ti. Exacto. A preparar tus cosas, para tus competencias, para ti, para la presentación de la noche, para ti, para tu presentación personal, qué vestido te vayas a poner, con qué te vas a hacer, esas cosas. Yo eso les puedo aconsejar a las niñas, darle un tip para que ellas, cuando en algún momento quieran entrar a ser candidatas en la Tapati, se preparen de esta manera. ¿Y qué les pareció todos los videos que hemos visto? Donde hemos recordado con nuestros invitados todo lo que fue la Tapati de cada uno de ellos. Recordar que cada uno de ellos fue pieza clave en el desarrollo de nuestras Tapati. Agradecemos a cada uno de ellos su tiempo, les agradecemos la buena onda, la disposición por haberse acercado acá a nuestro canal para poder contarnos sus experiencias, sus anécdotas de cada una de las Tapati. Y nos estamos quedando cortos igual, ¿no cree usted? Yo sí, y todos nosotros. Así que no se preocupe, que este es un primer paso, no, es una primer cierre del capítulo final. La próxima semana nos vamos a volver a ver con más recordatorio de lo que ha sido nuestro querido programa Erorata Pati. Pero no me voy a ir sin antes recordarle que nos pueden ver a través de nuestro canal Mataterapanui, YouTube, Facebook o Instagram. A todos ustedes, porque han sido nuestros fieles televidentes, Maururu, Haimahatu, Kuruatatoa y Orana. Y Orana, sean ustedes muy bienvenidos a este su querido programa Erorata Pati. ¿Para qué les voy a contar de qué se trata Ya. ¿Para qué les voy a contar de qué se trata este programa? Porque usted, mi querido... televidente, esa palabra, pues televidente. Pero si no, y si quiere que lo recuerde, este es un programa que se ha creado, siempre me pasa lo mismo. Se caen los aviones, no se cae la no, conductora, po. sí. Se lleva en la puerta, pero... Pero ¿para qué pusiste el tango, weón? Que no... Yo te aviso. Atento, con. A la cuenta de 3. 1. 2. Y Orana, todos ustedes, tengan ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa muy... Chacarro. Estaba chascarro, No, esto me agitaba la joite, Y Orana, todos ustedes tengan muy bien... No tengan por la... Bienvenidos. Sí, bienvenidos. Bienvenidos. Y Orana, Coruatá, Atoa, y Coruajare, Etiaquita. ¡Ay, te la mierda! No haces. ¿Sabes qué? Te iba a mandar el bravo a ti. Ya. Y te harem, o mató, te haré tabana. No, partí mal.
Ya, relaja, Siempre me pasa lo mismo. Meta pisco sour. Ya no es que chulo, es pisco sour con uva, Y uno que te pisco sour. Ya durante nuestros capítulos anteriores hemos conocido a muchos artistas, coreógrafos y virreinas, muchos personajes que han hecho de cada una de nuestras tapatis lo maravillosamente Concha y la Lora. Ya, a partir de la 50. ¿Desde el principio? Ya. Artista, deportiva, mamita, una mujer de Apanui. Con ustedes les dejo. ¡Y más bien! ¡Sí! Es que ¿saben qué? Me quedé con. ¿Cómo le digo a mi tía? Oye, ¿cómo voy a decir churro si es mi tía? No puedo decirle no, Y orana korua toa, maururut mataitai arotuit matu bahane o erorata pati. Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo capítulo, ¿adivinen de qué? De su programa favorito que hemos de la Ya, tía, Dale nomás, dale, yo estoy acalorada nomás, pero dale. un poquito más lento. Sí, porque estoy muy disparada, muy acelerada. Te dije que no me dierais maruchá. Esta no era tapati, te va a ir tu taurearea. Vete a lo bueno, taja y que te joman. Venga, no te llama que maquiera. En un tacatacata, giro te da cuba.